Vamos a la postura que expone César Hernández, diputado de Morena y representante ante el INE. Gracias, presidente. Saludo a las y los consejeros integrantes del Consejo General, representantes de los partidos políticos, a las y los consejeros del Poder Legislativo y a todas las personas que siguen esta transmisión por medio de redes sociales y las distintas plataformas digitales. El pasado 6 de diciembre de 2022, la Cámara de Diputados recibió por parte de nuestro presidente de la República la iniciativa de reforma electoral a leyes secundarias, también denominado como Plan B de la reforma electoral. Esta iniciativa presidencial propuso modificar 3 leyes relacionadas en el ámbito electoral: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto que planteó la emisión de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral de la Federación. En tanto a esta reforma, en este punto del orden del día se está presentando un informe en virtud del cual este instituto realiza un análisis de la misma y emite consideraciones en torno a las diversas propuestas de reforma. Sin embargo, en primer término, debe hacerse notar que el informe no especifica la metodología empleada para llevar a cabo esta serie de observaciones y consideraciones, máxime que no señala cuál fue el insumo para su construcción, considerando que la propuesta de reforma electoral fue modificada todavía por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2022 y que ésta todavía se encuentra en un trámite legislativo con su colegisladora, es decir, en el Senado de la República. El informe emite consideraciones sobre un hecho futuro de realización incierta, pues su parte de la premisa consistente en que todo el contenido de la reforma electoral será como lo señala el referido informe, sin que exista certeza de ello, máxime que, como se ha señalado, la aprobación de esta importante reforma aún no se encuentra como tal desahogada en el Senado de la República. Ahora bien, respecto al contenido del propio informe, es preciso señalar que en mi calidad de diputado federal y representante del Poder Legislativo por Morena, tengo la obligación de aclarar a la opinión pública una serie de puntos que han generado confusión a la propuesta legislativa en cuestión. En el informe se sostiene que la estructura distrital del INE desaparece. Sin embargo, ella es una imprecisión, porque en la propuesta de reforma electoral nunca se plantea desaparecer la estructura distrital del INE. La minuta aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2022 plantea textualmente que, abro comillas, el instituto ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional a través de sus 32 órganos locales, uno por entidad federativa y hasta 300 órganos auxiliares denominados oficinas auxiliares, máximo uno por distrito electoral uninominal, los cuales pueden ser permanentes o temporales conforme lo determine el Consejo General. De lo citado, es claro que no se desaparecen los órganos distritales del instituto. Inclusive, se debe destacar que la atribución de determinar si dichos órganos son de carácter temporal o permanente será el Consejo General del INE, lo que refuerza su autonomía y la forma en que este órgano se estructura. En adición a lo anterior, la reforma al artículo 61 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consigna que, abro comillas, el instituto contará en su estructura con los siguientes órganos de carácter permanente: a nivel local, un órgano local; B, a nivel distrital, una oficina auxiliar. En tanto que durante los procesos electorales se dispone que el instituto contará también con los siguientes órganos de carácter temporal: A, un consejo local por entidad federativa, y B, un consejo distrital por cada distrito electoral. Esto es, los órganos distritales del instituto no desaparecen y queda en la autonomía del instituto determinar el número de ellos, además de quedar al arbitrio del INE si su carácter será temporal o permanente, cuestión que no solo refuerza la autonomía del INE, sino también clarifica la narrativa en torno a este tema. En otro punto, el informe que se somete a nuestra consideración afirma que con la reforma existirá una reducción del servicio profesional electoral nacional equivalente al 84.6%. Sin embargo, dichas cifras son datos imprecisos y se basan en la suposición de que la reforma dispone eliminar todas las plazas de las áreas que se fusionan y de los órganos cuyas estructuras superiores jerárquicas se modifican. Así, en la página 69 del informe, se dice textualmente que la reforma, abro comillas, hace distinción de los cargos adscritos a las juntas locales ejecutivas, cierro, y que no define las estructuras de los órganos que se reconocen. Lo anterior, porque ello no es objeto de la ley, pues incluso la ley vigente no regula la distinción de cargos dentro de los órganos del INE.
de tal manera que, contrario a lo que se afirma, el número de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como el personal de los órganos del instituto, están al arbitrio de lo que determina el propio INE, tal y como se consigna en el artículo 30 y 62 de la propuesta de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por último, otro punto de relevancia que es necesario aclarar es que el informe afirma que con la reforma se desnaturaliza la función del órgano interno de control del INE, pues desde la perspectiva del documento, la reforma le da poder de mando al OIC. Lo anterior, considero que el artículo 62 de la LEGIPE reformada faculta al OIC a opinar sobre la plantilla del personal del instituto. Sobre el particular, es preciso señalar que opinar no es igual a decidir, por lo que el error en que se incurre por parte del informe es no considerar los términos por su definición, sino por interpretación. Aunado a lo anterior, el que el OIC pueda participar en la comisión de administración no le da ningún poder de mando. Esto porque en términos del artículo 47 de la LEGIPE reformada se refiere expresamente que el titular del OIC puede participar en la comisión de administración solo con derecho a voz, es decir, existe una posibilidad de opinar, no así de decidir, toda vez que no tiene derecho a voto en la referida comisión de administración, por lo cual no existe ningún poder de decisión que la reforma le consigne al OIC sin que sobra decir que actualmente el órgano interno de control es invitado a las sesiones de la Junta General Ejecutiva con derecho a voz y ello no se traduce en que actualmente posea poder de decisión. Solo estas son algunas de las precisiones que es importante mencionar a la ciudadanía. Quisiera agregar, por supuesto, nuestro sistema normativo no puede estar estático, la sociedad es dinámica, nuestro sistema electoral pues obviamente debe adecuarse a la realidad. Sería extraordinario y fundamental que se escuchara, en su caso, en su momento, al órgano experto para enriquecer siempre las propuestas. Muchas gracias, señor diputado. Con maestría, sin hacer aspavientos, fue como si hubiera agarrado a estos dos personajes, a Córdoba y a Murayama, y los hubiera agarrado a cachetadas y pa. Y el punto más importante es cuando dijo el diputado Hernández que, o sea, sí, se eliminan los organismos estatales electorales, pero el INE federal, el nacional, va a tener representaciones en las 32 entidades del país. Lo que se pretende no es eliminarlo y todo a goma, no. Lo que se pretende es eliminar 33 tipos de burocracias para que quede mejor una sola forma de funcionamiento, que sea la del Instituto Nacional Electoral, que establecerá oficinas en cada uno de los estados de la República y en algunos lugares donde considere, no, pues aquí necesitamos más galleta, puede abrir temporalmente una segunda oficina o tener algún tipo de refuerzo. Pensemos en las áreas metropolitanas, ¿no? Por ejemplo, el área metropolitana de la Ciudad de México, el área metropolitana de Monterrey y el área metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, por ejemplo. Se entiende y se sobreentiende que ahí se necesita más galleta, pues ahí puedes meter más gente temporalmente cuando haya elecciones. Termina el periodo electoral, retiras a la gente, le das las gracias de acuerdo a sus derechos laborales y ya, punto. Así optimizas el gasto en elecciones. ¿Cuál es el problema de ahorita? Que se tiene funcionando permanentemente a todo el gigantesco aparato electoral y no tienen funciones para hacer, como si las tienen en periodos electorales. ¿Qué hace un organismo electoral? Pues organiza elecciones. ¿Qué pasa cuando en un año no hay elecciones? Pues, ¿qué hacen toda esa gente? Cobran y ya. ¿Qué hacen algunas labores? Sí, de atención ciudadana, sí, pero son menores, son las menos y no se necesita un aparato tan grande para poder hacer frente a ese tipo de actividades cuando las hacen. Por ahí en uno de sus tantos videos que sube a redes sociales, Lorenzo Córdoba decía que el INE tiene actividades de conciencia cívica. Chingao. Yo nunca he sabido de un curso, un taller, algo de conciencia cívica. Nunca. A lo más, sus infografías que ponen en radio, televisión o en redes sociales. Pero de ahí en más, ¿cuál conciencia cívica? Ahora, ¿para eso necesitas 4, 5, 6, 7, 8 mil millones de pesos? Están pero bien zafados, ¿no? Bueno, entonces lo que dice el diputado César Hernández es que no se va a dejar a la gente sin trabajo, porque el INE nacional va a necesitar representación en los estados. Y entonces lo que se pretende es homologar
de esta manera lo que sucede electoralmente hablando en todos los estados de la República. Por ahí decían, es que no es la misma realidad, por ejemplo, la de Sonora que la de Chiapas. O no es igual la realidad la de Zacatecas que la de Quintana Roo. O sea, ciertamente el tipo de gente, pues sí, no es igual. Sin embargo, la forma de realizar una elección sí lo es exactamente igual. Capacitas funcionarios, pones casillas, se abre la casilla, se administra en un día, se cierra la casilla, se contan los votos, se llenan las actas y se mandan a la Junta Distrital. Punto, se acabó. ¿Dónde está el problema? Ah, pues el problema está en que ya no va a haber tanta lana flotando por ahí para jalarla para aquí, para acá, para acá, para acá. Bueno. Y ya para cerrar esta partecita del Consejo General,